Hola a todos, yo soy Juliana González. Les voy a hablar de la residencia artística Contemplación a través del deambular, proyecto que fue ganador de la convocatoria de estímulos 2019 del Ministerio de Cultura y el cual desarrollé en Choachí, Cundinamarca, queda a 1 hora más o menos de Bogotá, y lo hice en la institución de Manos Dea. Se basa en la relación intrínseca del ser humano con la naturaleza y con las emociones. Este primero no como un tiempo de ocio, de lúdica o de paseo o simplemente de relajación, sino como una necesidad de contacto real con ella para desarrollar ciertas facultades que son necesarias en nuestra vida, como son el conocimiento de las emociones, la intuición, el instinto y otras facultades que no apelan necesariamente a la parte racional del ser humano. Lo anterior llevándolo a cabo a partir de diferentes estrategias que permiten además plasmarlo por medios artísticos, sea la pintura, el dibujo, la escultura u otros medios que no necesariamente están delimitados por estos campos, sino que más bien se trata de poder hacer uso de estas herramientas y estas técnicas de acuerdo a las simbologías personales o las simbologías del territorio y demás. En este caso, pues también usando elementos de la naturaleza. Contemplación a través del deambular viene justamente de este contacto con la naturaleza, usando como estrategia el deambular, el caminar, el recorrer este territorio y el recorrer estos lugares de una manera contemplativa. La palabra contemplar viene de la palabra templum. Templum en la antigüedad era un lugar en donde había un claro en el bosque y se podía observar así el vuelo de las aves, el viento como influía en los árboles, las estrellas, y que permitían un tiempo de observación total en el que se aprendía tanto de lo que nos rodeaba y así de manera implícita de nosotros mismos. En sus diferentes fases el proyecto se basa en esto, se basa en un contacto íntimo con la naturaleza, evocando emociones por diferentes estrategias y así lograr una comprensión tanto del territorio que nos rodeaba como de nosotros mismos y de nuestras propias simbologías a través de esas simbologías externas. El proyecto se desarrolló en el refugio Altagracia, que hace parte de la institución de Manos Dea y queda en Choachí, a 20 minutos más o menos del casco urbano, en la vereda de Resguardo Bajo. Es un contexto de campo, es una vereda con pocas personas, todos se conocen entre sí, todos se ayudan entre sí. Es un lugar muy ameno en el que me acogieron muy bien y me mostraron parte de sus dinámicas, parte de su día a día, de lo que era el lugar que yo iba a habitar durante esas 6 semanas de residencia artística. Permearse del contexto que habitamos durante una residencia artística es de suma importancia, porque justamente el ir a residir a un lugar diferente del que residimos habitualmente, se trata de entrar en contacto real con ese contexto y aprovechar lo que él tiene para nosotros en nuestro quehacer artístico, y también de esta manera poder a través de nuestro quehacer aportar de una mejor manera a este contexto que estamos habitando, a este lugar en el cual vamos a vivir durante el tiempo determinado que vaya a durar nuestra residencia, y así también asegurarnos de que nuestro producto sea también ameno para ellos y entre en congruencia con este mismo contexto. Los primeros días de la residencia yo me dediqué a explorar y a conocer el lugar, a ver sus dinámicas, a entrar en contacto con su historia, con su cultura, y bueno, me di cuenta de varios aspectos importantes que fueron tomando relevancia. Tuve que dividir el proyecto en dos fases. La primera fase, que fueron 3 semanas, que me dediqué a trabajar con los niños de la escuela Nueva Resguardo Bajo. A esta escuela acuden niños de diferentes veredas cercanas, de la misma vereda, incluso del pueblo, a realizar su primaria. Habían 17 niños de entre 7 a 12 años de edad. Y bueno, son niños que la institución de Manos Dea siempre ha incluido en las actividades culturales que realizan, ya que están acostumbrados a una dinámica muy estática de aprendizaje. Entonces les ha parecido siempre importante poder hacerlos parte de todas estas actividades y que tengan acceso a otras dinámicas de enseñanza. El refugio de Altagracia tiene una zona verde amplia en la cual tienen huertas y es un lugar que es muy propicio para desarrollar diferentes actividades. Entonces el poder llevar a estos niños que a pesar de ser vecinos tienen poco acceso a este espacio, llevarlos a realizar las actividades allí fue fundamental. Así el trabajo con ellos también se dividió en 2 fases.
En la primera fase tuvo mucha relevancia el contexto histórico del lugar. Al entrar en contacto con este, me di cuenta de que había una gran presencia de arte rupestre en el municipio, en municipios aledaños también. Hay un libro que se llama Arte Rupestre en Choachí, que encontré en la Biblioteca Municipal de Choachí, pero que también se encuentra de acceso libre en internet, en el cual se ubican estas piedras donde se encuentra el arte rupestre y también se hace una ficha de conservación y estado de estas pinturas. A pesar de que se encuentran ubicadas, igual algunas son de muy difícil acceso. Lo primero que pensé en esta etapa del trabajo con ellos era que quería llevarlos a que conocieran estas rocas, pero pues no fue posible porque los propietarios no dejaban que entrara gente externa bajo diferentes excusas, no lo hacían de manera directa. Entonces lo que hice fue hacer un trabajo manual con ellos, llevándolos desde las pinturas sobre cartulinas hasta pinturas en rocas pequeñas y después unas intervenciones en un muro del refugio Altagracia y también en un lugar, en un camino cercano. El acercamiento de los niños con el arte rupestre tenía dos finalidades. La primera de ellas era que a través del conocimiento de este también conocieran parte de la historia de su territorio y con ello generaran empatía y sentido de pertenencia, y así también se convirtieran de alguna manera en cuidadores de ese legado del lugar que habitan. Además de los materiales físicos que íbamos a usar para plasmar las pinturas, también era importante cómo llegaban ellos a esa expresión. Eso se hizo a través del juego y la lúdica. Ellos jugaron en esta zona verde, representando esos animales con los cuales se sentían identificados, así giramos en torno al animal de poder. Entonces ellos pensaron sobre cómo se identificaban con él, qué les gustaba, cómo se imaginaban el lugar que habitaba este animal, cómo se imaginaban que transformaba estos lugares, qué características les atraía más o qué veían de este animal en ellos, por qué les llamaba la atención. De esta manera y a través del juego, una vez llegamos a la interacción con la pintura, con las rocas, pudieron entrar en un contacto más íntimo con lo que se estaba haciendo, porque pasaron a plasmar también las emociones que estuvieron viviendo durante el juego en el papel. La segunda parte del trabajo con ellos fue una construcción espacial en un lugar escogido de la zona verde del refugio, con el cual se pudiera crear una simbología alrededor de ellos. Quisiera que sintieran ese lugar como propio y construido por ellos mismos, generara también ese arraigo por el lugar, también por el contacto con la naturaleza. Lo primero fue escoger el lugar. Escogimos como centro de nuestro lugar, de nuestro templo que íbamos a construir, un árbol, una raíz de un árbol caído que habían cortado para construir un camino años atrás. Esto por su estética, por la historia que tiene que contarnos. Era un árbol muy grande y el hecho de que estuviera caído también tenía algo más que decirnos. Era nuestro abuelito caído al cual le rendimos homenaje a través de la construcción de este lugar. Las rocas que pintamos en la segunda fase del trabajo con la pintura rupestre fueron ofrendas que hicieron los niños a este anciano caído. Colocamos la roca sobre la raíz como una manera de ofrenda y como de una manera de empezar a construir este espacio que íbamos a habitar y que íbamos a transformar. Era importante que ellos entendieran que se trataba de una intervención respetuosa con el lugar en que estaban habitando. Y pues se les dio libertad, se construyó una base a través de la cual ellos podían decorar, condicionar para ellos, podían acomodarlo como quisieran, repartirse entre ellos en los lugares, siempre compartiendo, siempre desde este punto de vista de hacer un lugar en común para todos. Y así fuimos construyendo nuestro templo, el cual tuvo un resultado muy bello. En las fotos casi no se aprecia porque como es un lugar construido con elementos del mismo medio, se camuflan en este lugar. Una de las cosas que fue importante es que era algo efímero. Muchas de las cosas que pusimos, decoraciones que hicimos y demás, son cosas que van a ir cambiando con el tiempo. Entonces justamente una de las propuestas era que ellos pudieran seguir rehaciendo este lugar, que fuera no algo estático, que lo hacemos así queda, sino que justamente esa parte efímera era importante para que ellos tuvieran una razón y una motivación para ir y construir todo el tiempo el lugar, rehacerlo. Eso mismo se usó en las pinturas rupestres, ya que los pigmentos vegetales que usamos, las tizas de los crayones y la henna al final,
eran elementos que se iban a ahorrar con el tiempo. Al final decidimos por la ajena, ya que se oscurece bastante al secar y al pasar el tiempo, pero pues igual tampoco es nada permanente. Esto para también deshacernos de la idea de que vamos a dejar una huella permanente o de que tenemos que perdurar en el tiempo en la naturaleza. Estos dos enfoques se unieron a las últimas dos actividades. Una de ellas fue una salida de campo en la cual no solamente era importante el lugar al que íbamos a llegar, sino el camino que estábamos recorriendo, estar pendiente de cada paso que diéramos. Así llegamos al lugar, hicimos una intervención espacial en la cual nos sentamos alrededor de ella, conversamos, hablamos sobre el lugar, sobre qué posibles historias tenía para contarnos, y también hicimos una intervención en las rocas que encontrábamos de pintura rupestre, siguiendo la misma temática que se había trabajado en el refugio Altagracia. La segunda actividad fue la actividad de cierre que se hizo conjunto a Casa Maíz, que es una casa cultural también muy bella, donde sus integrantes son muiscas, y por lo cual ellos dieron una introducción a los niños sobre cosmovisión, sobre simbología muisca, algo también muy importante para aprender sobre su territorio a partir del legado de sus antepasados. Después de la actividad con Casa Maíz, ellos hicieron una pintura, un mural en una cartulina, donde mostraron todas las cosas que habían aprendido durante las actividades y en esta actividad de cierre, y además también hicieron una intervención en un muro del refugio Altagracia. La segunda parte de la residencia artística, esas últimas 3 semanas, las dediqué a un trabajo diferente. Se trató de ir a recorrer los lugares a través del caminar, ir a recorrer bosque, bosque altoandino, bosque andino y páramos en una ocasión. Hay lugares muy especiales allí. Al haber sido un territorio muisca, hay recorridos, caminos que eran caminos rituales de peregrinaje, que luego se fueron transformando en caminos reales para ir de una ciudad a otra, pero que tienen un legado mucho más profundo y simbólico, en el que todos estos lugares especiales para los indígenas realmente tienen toda una cosmovisión detrás y toda una simbología que nutrió mucho mi trabajo. Y bueno, así fui conociendo este lugar. Hice algunas intervenciones espaciales en los lugares que visité. Más que como la idea de hacer una obra, era como una oportunidad de meditar sobre el lugar, de recoger las cosas que habían, acomodarlas, como una meditación activa que también me permitía conectar más con él. Además de las intervenciones espaciales, una vez llegaba otra vez al refugio, tenía oportunidad en los mismos lugares que visitaba, fui elaborando que es mi diario de la Rabonda Frustrada. Tiene dibujos, hojas que recogí en el camino. Soy una amante de las cosas pequeñas, de coleccionarlas. Hice dibujos a partir de esta emocionalidad generada a partir de los recorridos, de lo que me generaba este encuentro con la naturaleza desde la contemplación. Me enfrento al dibujo no como de una manera racional, queriendo imponerle al dibujo lo que va a ser al final, sino entre un juego entre intuición, emoción y razón. Es una forma de meditar también, en la que encuentro muchas cosas, aspectos de los lugares que visité y de mí misma, y pues de eso también de mi contexto. Hice algunas caminatas colectivas, más que todo con Ernesto Monsalve, quien es parte de la institución de Manustea y fue mi principal guía, consiguiendo contactos, conociendo el lugar, recorriendo lugares. A partir de esas caminatas colectivas con amigos de él, con otras instituciones, me di cuenta que quedarme solamente en mi experiencia individual era poco. Decidí hacer un laboratorio al final de la residencia. Este laboratorio fue en el páramo de Mata Redonda, en la laguna de Teusacá, justo porque hace parte de una de las rutas de peregrinaje de los indígenas en una caminata que se llama Correr la Tierra. En este laboratorio habían dos ejercicios propuestos. Uno de ellos era un mapa emocional sobre lo que sentíamos a través del caminar sobre este territorio, pensando también en quiénes lo recorrieron anteriormente, cómo lo pensaron ellos y cómo lo sentimos nosotros ahora. Y también usando el autorretrato como estrategia, no solamente como una forma de representarnos figurativamente de manera externa, sino también como una forma de entendernos parte del paisaje que observamos y que recorremos. Entonces se trataba de hacer analogías entre lo que veíamos y nuestro propio cuerpo, no necesariamente de una manera realista ni figurativa. Es muy bello poder observar cómo es para otros eso que tú has estado trabajando, que has estado planteando de manera teórica y práctica, y ver cómo ellos se apropian de eso, lo transforman de acuerdo a sus propios simbolismos, de acuerdo a sus propios contextos. Bueno, y así, concluyendo mis 6 semanas,
Fueron semanas de mucho aprendizaje, de inmersión total en la labor artística, por lo cual aportó de manera increíble a todos mis procesos. Y fue parte de esa búsqueda que creo que al final nunca terminará.